y estamos viendo que según este análisis que hacemos ajustando por inflación, más o menos por mes, lo que ahorita están percibiendo los trabajadores limeños es más de 200 soles por debajo de lo que recibían antes de la pandemia. Los limeños han perdido el poder adquisitivo, ¿no? La principal razón es el crecimiento del subempleo que sigue alejando a los ingresos de los niveles prepandemia. En octubre los ingresos estaban en 9% por debajo del 2019, ahora están menos 10.9%. El IP, como les digo, el Instituto Peruano de Economía, prevé que la brecha se siga ampliando en los próximos meses. Por eso les decía yo la importancia de ayudar a quien de repente no está pidiendo nada, pero lo necesita muchísimo, el subempleo, la devaluación que ha tenido pues en todo este tiempo, lo que tú ganas y lo que en realidad te alcanza para comprar, la inflación. Entonces vamos a ver cómo es que ha impactado eso en los bolsillos de todos los peruanos. Vamos a regresar, creo que ya estamos nosotros con Paola Herrera, analista económica del IP. Bienvenida, Paola, exitosa. Muchas gracias, Karina. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Ustedes han hecho un estudio desde el IP para saber cuáles son los ingresos reales de los limeños en este momento. ¿Qué es lo que han encontrado? Correcto. Lo que han revelado las cifras del INEI, las últimas cifras sobre empleo en Lima, es que hay un incremento del ritmo en el que se va creando los empleos en la capital, pero esto está concentrándose únicamente, casi únicamente en un mayor subempleo, que son estos empleos en los que las personas, los trabajadores no adquieren ingresos suficientes para poder cubrir una canasta mínima de consumo, y esto está impactando directamente en la recuperación de los ingresos, que si nosotros vemos ajustando por la inflación, que sabemos que ha sido bastante alta en los últimos años, todavía no llegan a recuperar los niveles de capacidad adquisitiva que tenían los trabajadores limeños en el periodo antes de la pandemia. Entonces, justamente como mencionabas, lo que hemos encontrado es que en el último periodo analizado, que es entre septiembre y noviembre del 2023, los ingresos por trabajo están alrededor de 11% por debajo, ajustados por inflación nuevamente, por debajo del nivel prepandemia. Y esto es lo que directamente está afectando a la cantidad de productos de la canasta básica que pueden adquirir los trabajadores en la capital. ¿Cuánto es lo que debería ganar en realidad un peruano, ¿no?, para poder cubrir sus necesidades, la canasta básica? La canasta básica a nivel nacional, según lo que define el INEI, está alrededor de 400 soles al mes, pero aquí nos estamos concentrando en estas cifras de empleo en la capital, ¿no?, donde el costo de vida es mucho más alto que en otras regiones del país. Entonces, más o menos se calcula hay que centrarnos en la capital, ¿no? Correcto. Las últimas cifras que tenemos ahora son de la capital y más o menos un ingreso debería estar entre los 1.100, 1.200 soles al mes para poder cubrir una canasta mínima de consumo. Y estamos viendo que según este análisis que hacemos ajustando por inflación, más o menos por mes, lo que ahorita están percibiendo los trabajadores limeños es más de 200 soles por debajo de lo que recibían antes de la pandemia. Entonces, 200 soles dentro de esta canasta básica de consumo es un monto muy importante, sobre todo considerando el encarecimiento de los productos básicos que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Entonces, esa es la situación ahorita de la precarización del empleo en la capital, y si vemos una situación peor del empleo en la capital, podemos esperar ver también algo similar en el resto de regiones del país, que pues ya lo confirmaremos con las cifras del INEI en los próximos meses. 200 soles por debajo de lo que cuesta una canasta familiar, pero esto es para los que tienen un empleo o un subempleo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que no tienen? Porque hay una población flotante
que ya se cansó de buscar empleo o no tiene empleo o es que cachuelea nada más? ¿Cuántos? ¿Ustedes tienen números de eso? Claro, lo que estamos observando es que ahorita lo que está escaseando más son los empleos adecuados, que son justamente estas personas que reciben ingresos suficientes para cubrir su canasta mínima y que también trabajan horas adecuadas, ¿no? Por lo menos 35 horas a la semana. Como mencionas, también puede haber, está ocurriendo mucho de que hay personas que están, están teniendo que recurrir a trabajos en los que ganan ingresos muy por debajo de la canasta mínima o tienen que trabajar menos horas porque es lo que pueden conseguir, ¿no? No están consiguiendo los empleos óptimos. Y esto, más allá de las personas que digamos, también se están quedando sin empleo, que ya hemos visto que está ocurriendo según las cifras del INEI, que en lo que va del año se ha reducido el empleo en alrededor de 0,7% respecto del año pasado. Lo que más preocupa es esta precarización del empleo. Entonces, si no, digamos, tienen la capacidad de adquirir un empleo con ingresos adecuados y con horas adecuadas, que viene directamente relacionado con la actividad de los sectores que más generan estos empleos, que son los sectores relacionados a la inversión, como la construcción, la manufactura, que sabemos que ahorita en la situación económica están en terreno negativo para estos sectores, no va a poder mejorar la calidad del empleo de los limeños y de nuevo. Si no es así para los limeños, puede ocurrir lo mismo para el resto del país. Sí, porque acá yo veía información sobre la caída del PBI del 2023 según el último informe de IP también, ¿no? Entonces, acá ustedes decían que el agro tiene la peor caída en los últimos 30 años y que era en las regiones de Lambayeque y La Libertad, Lambayeque menos 50%, La Libertad 25%, que registraron las mayores caídas en el PBI agrícola. Además, la pesca, que viene muy resentida, dice Víctor Fuentes del IP, y así hace un hilo bastante interesante. Entonces, me imagino que cuando salgan esas cifras del INEI va a estar el empleo, la canasta básica familiar, bastante alicaídas en todo el país. Correcto. Justamente como mencionas del caso del agro en el norte, ¿no? Unas cifras que nosotros ya habíamos analizado de empleo formal, que es, digamos, empleo específicamente en la agroindustria, en la agroexportación, que son los sectores formales relacionados a la actividad agrícola en el norte, digamos, en La Libertad, en Lambayeque, ya estaban en negativo en los últimos meses. En septiembre, por ejemplo, había caído el empleo formal en la agroindustria y en la agroexportación, que viene directamente relacionado a la menor actividad que se está dando, ¿no? Entonces, cuando veamos las cifras del cierre del año, podríamos ver un impacto negativo de esos fenómenos climáticos que están afectando la actividad agrícola, ¿no? La construcción también ha caído, ¿no? Pero ¿cómo nos explicas que correcto. la minería ha tenido un resultado positivo? Claro, la minería ahorita, todo el crecimiento excepcional que hemos visto en los últimos meses de este año se ha dado principalmente por el inicio de operaciones de Quellaveco, que ocurrió a fines del año pasado. Entonces, ha habido una nueva producción que está impulsando la actividad minera y que nosotros también hemos analizado que la caída económica de este año, que se va a dar para el 2023, hubiera sido mucho peor, casi 3 veces peor que si es que no se hubiera dado el mayor impulso de la minería. Entonces, aparte del inicio de Quellaveco, también, si recuerdan, el año pasado hubo varias operaciones de grandes minas como Las Bambas, que estuvieron paralizadas debido a conflictos sociales. Este año ya se reactivaron, entonces hemos visto ese rebote en la producción. Sin embargo, en los últimos meses también hemos visto una desaceleración del aporte de la minería, que viene ya por la normalización de la producción de Quellaveco. Digamos, ya han cumplido un año de operación, entonces poco a poco vamos a ver que ya llegan a igualarse a los niveles del año pasado.
Entonces se está perdiendo este impulso de la minería y por lo tanto también se está haciendo más evidente la debilidad del resto de sectores, que son, como mencionaste también, construcción, manufactura, y pues el agro que viene siendo afectado por los fenómenos climáticos. Muy bien, muchas gracias entonces por explicarnos un poco lo que ha encontrado el IPE. Lo cierto es que el poder adquisitivo de los limeños, donde se ha centrado esto que nos ha explicado Paola Herrera, se ha perdido en los últimos meses en nuestra capital, porque han estudiado precisamente este punto y los limeños ganan 200 soles menos de lo que deberían ganar, pero eso es lo que tienen empleo, ¿no? Porque hay más o menos 400,000 personas que están desempleados, que ya se cansaron de buscar empleos porque no hay. Las cifras son desastrosas a nivel nacional, como ya nos venía explicando.